En este video seguiremos platicando sobre innovación educativa, pero ahora vamos a ver una técnica que se llama Scamper, que es una herramienta creativa que nos va a ayudar a generar ideas innovadoras para mejorar los servicios educativos o los procesos educativos. Esta técnica fue desarrollada por Bob Everly en 1971 y su nombre proviene de las iniciales de 7 acciones que se aplican a una situación para poderla mejorar. Estas acciones se identifican a través de preguntas y son unas preguntas que estimulan el pensamiento lateral. Las acciones que se pueden aplicar serían sustituir, combinar, adaptar, modificar, propósito, eliminar y reorganizar. De eso viene la palabra Scamper. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona. Para cada una de estas acciones te puedes hacer preguntas relacionadas con la palabra. Por ejemplo, para la palabra sustituir podrías preguntar ¿qué se puede reemplazar en el proyecto? En el tema de combinar podríamos decir ¿qué podemos combinar? ¿Qué otras cosas podemos incluir? En la palabra adaptar podemos hacer preguntas ¿qué se puede añadir? En el caso de la acción modificar, te pregunta uno qué puede modificar dentro del proyecto. Cuando hablamos de la P de propósito, podríamos preguntarnos si podemos dar algún otro uso diferente o utilizarlo en otra industria. Cuando hablamos de eliminar o minimizar, nos preguntamos qué se puede simplificar. Y cuando hablamos de reinvertir o reorganizar, preguntamos cómo se pueden reorganizar los elementos para mejorar sus resultados. La técnica Scamper es una técnica muy útil por al menos 2 razones. Primero, nos va a obligar a hacernos preguntas explícitas que normalmente no pensaríamos. Y segundo, al hacer estas preguntas podemos tener una visión general de todas las posibilidades del proyecto que estamos desarrollando. Y esta técnica fomenta la creatividad en el equipo de trabajo. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la técnica Scamper en una innovación educativa. Hablemos sobre este caso. Imaginemos que se está desarrollando una plataforma de aprendizaje virtual para desarrollar habilidades de ciencias y matemáticas para estudiantes de secundaria. Esta plataforma puede incluir dentro de las ideas del proyecto módulos de realidad aumentada, inteligencia artificial para personalizar el contenido, análisis de datos para que los docentes ajusten el aprendizaje de cada estudiante, etc. Esta es la idea global del proyecto de innovación educativa. Muy bien, usemos la metodología Scamper para cuestionar el proyecto. Primero, sustituir. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podemos sustituir las clases magistrales tradicionales por módulos interactivos que incluyan simulaciones 3D y realidad aumentada? ¿Con esto los estudiantes podrán experimentar conceptos científicos y matemáticos? ¿Podría esto ayudar a mejorar su atención y mejorar su comprensión? Esa sería la palabra de sustituir. Vamos a las preguntas relacionadas con el tema de combinar. ¿Podemos integrar herramientas de inteligencia artificial en la plataforma para analizar las respuestas de los estudiantes y ajustar automáticamente el contenido? También podríamos combinar aprendizaje basado en proyectos con laboratorios virtuales, por ejemplo, de manera que el alumno pueda aplicar los conocimientos. En este punto de combinar también podríamos hacernos una pregunta como ¿podemos combinar aprendizaje basado en proyectos para que los alumnos apliquen los conocimientos? Esa podría ser otra posible pregunta. Ahora veamos el tema 3 o la acción 3, que es adaptar. Y las preguntas que tendríamos que hacer para mejorar nuestro proyecto podrían ser ¿qué prácticas de otras plataformas podemos adaptar con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos? Por ejemplo, ponerles niveles de logro, premios, reconocimientos, recompensas, ¿no? En la acción de modificar podríamos hacer una pregunta simple como, por ejemplo, ¿podemos modificar el orden que se presenta el contenido? Podemos probablemente iniciar con un reto práctico o podría evaluarse la posibilidad de hacer que los estudiantes trabajen en grupos y así con este tipo de preguntas podríamos modificar nuestra propuesta de proyecto. Seguimos con la P de poner en otro uso y aquí podríamos hacer una pregunta como ¿la plataforma puede utilizarse en otros niveles educativos o podemos utilizarla para formar docentes? También podríamos preguntarles si los materiales pueden adaptarse a capacitación o otro enfoque de ciencias, por ejemplo. La siguiente acción sería eliminar. Aquí podríamos elaborar preguntas como, por ejemplo, ¿qué elementos tradicionales como los exámenes o las lecturas se pueden reducir para mejorar la experiencia del aprendizaje? O podríamos agregar otra como, por ejemplo, podemos optar
con evaluaciones de microactividades o pruebas breves para mantener el aprendizaje activo. Y por último, en la R, que es de la acción de reorganizar, podríamos hacernos preguntas como: ¿es posible reorganizar las actividades de aprendizaje para priorizar la experimentación práctica y luego la teoría? O otra pregunta podría ser: ¿podríamos empezar cada módulo con un desafío práctico, seguido por una sección de teoría para fortalecer el aprendizaje? Estas son posibles preguntas que se pudieran utilizar para este caso, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de usar Scamper para modificar o mejorar el proyecto de innovación educativa que ya tengo programado? Bueno, porque primero con estas preguntas fomentamos la creatividad del equipo de trabajo. Nos ayuda a salir de los esquemas rígidos de pensamiento y nos permite proponer nuevas soluciones. Por otro lado, nos permite la revisión constante de todos los elementos del proyecto y podemos mejorar el proyecto de manera gradual o hacer transformaciones profundas gracias a las preguntas que podemos desarrollar. Por otro lado, es una herramienta muy versátil, se puede aplicar en cualquier fase del proyecto y en cualquier contexto educativo y durante cualquier momento del proyecto. O sea que esta técnica la puedo usar al inicio, durante y al final para hacer las mejoras continuas del proyecto. Como podemos ver, esta técnica es especialmente útil para mejorar la innovación de los proyectos educativos. Nos permite repensar tanto métodos de enseñanza como las herramientas que estamos usando y podemos crear experiencias más efectivas y más significativas.